te conectaste ahorita dos veces, entonces como en un minuto te salís y volviste a entrar, creo que es tu internet que está presentando problemas. De todas maneras, si te sales, simplemente vuelves a entrar, que yo te dejo pasar sin problema, ¿ok? Ya estamos 10, 11 estudiantes, entonces ya estamos bien. Entonces, como les decía, esto de problemas sobre edades es igual al tema anterior que vimos de planteo de ecuaciones, solamente que los problemas sobre edades, las ecuaciones que vamos a plantear son exclusivamente de datos que refieren edades en grupos. Ahora, esos grupos pueden ser de varios tipos. Podemos establecer grupos en familia, por ejemplo, la edad de los padres con los hijos, o podemos plantear edades entre amigos, cosas así. O sea, no tiene que existir una relación de parentesco entre las edades que vamos a plantear. Simplemente debe existir una relación numérica. Y el truco con estos ejercicios es que esta relación nunca va a ser tan explícita como lo era a veces o como lo puede llegar a ser en planteo de ecuaciones. El hecho de que estos problemas de edades sean una categoría distinta de problemas de razonamiento es justamente que no cumplen con todos los propósitos que cumplen los de planteo de ecuaciones normales. Un planteo de ecuaciones te puede relacionar cualquier tipo de variable con otra, sea pesos, edades inclusive, tamaños, alturas, ubicaciones, posiciones. De hecho, planteo de ecuaciones nos permite convertir cualquier otro problema de razonamiento, cualquiera, sea método inductivo, deductivo, sea, por ejemplo, ordenamiento lineal, circular, todos esos problemas los podemos resolver con ecuaciones. Pero los problemas de edades van a ser una categoría aparte. Bien. Importante que, como les menciono acá, es que a veces lo podemos aplicar con ordenamiento temporal. Esto es una forma de ordenamiento lineal. Ordenamiento temporal es simplemente que la línea que estableces es un antes y un después. Y este ordenamiento temporal lo vamos a tener que aplicar en todos los ejercicios. Porque como los problemas de edades no tienen la misma cantidad de variables que podemos aplicar, por ejemplo, aumentar cantidades de personas y eso me va a afectar el presupuesto, o aumentar el gasto y eso me va a afectar el dinero, o aumentar el peso y eso va a disminuir la cantidad de ítems que puedo tener en una bolsita, por poner ejemplos de la clase anterior. En este caso, la única cosa en la que podemos variar las edades es en el pasado, el presente y el futuro. Entonces allí vamos a tener que realizar ordenamiento lineal en un caso particular que es ordenamiento temporal. ¿Okay? Entonces, vamos a tratar el día de hoy 5 o 6 ejercicios, que son 5 o 6 casos, no tan fáciles ni tan difíciles como quinto de secundaria, pero van a ser un poquito intermedios. ¿Okay? En este caso nos están dando este ejercicio que dice, las edades de tres amigos son 2x más 9, la edad del primero, x menos 1, la del segundo, y x más 2, la del tercero, respectivamente. ¿Cuántos años deben transcurrir para que la suma de las edades de los últimos sea igual a la edad del primero? ¿Qué estamos teniendo acá? Fíjense que no nos están dando una relación numérica. Absolutamente no hay una relación numérica. No sabemos cuántos años tiene el primer amigo, ni cuántos años tiene el segundo amigo, ni cuántos años tiene el tercer amigo. Pero no es necesario, porque nos están dando ya la relación entre ellos. Es como decir, mi papá es el doble de mi edad. No necesito saber cuánto tengo yo ni cuánto tiene él, porque eso se va a cumplir siempre que él va a tener el doble de mi edad en este momento. ¿Okay? Entonces acá tenemos un juego en variables. Sin embargo, hay un factor que se repite, que es x. ¿Por qué? Porque acá solamente tenemos lo que pudiéramos llamar una dimensión. Acá es donde viene lo del ordenamiento lineal. ¿En qué forma nos podemos mover acá en las edades? Perdón. En un solo sentido. En el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, lo único que va a cambiar acá, a diferencia del planteo de ecuaciones regular, es la edad. Entonces, solamente va a haber un factor que puede tomar valores distintos. Solamente puede haber una variable, que es el tiempo, que acá es la edad y la vamos a llamar x. Entonces, lo que yo les decía en el caso anterior de que para resolver un problema de planteo de ecuaciones tienen que asegurarse de que tienen el mismo número de variables que de ecuaciones. Si hay 5 variables, 5 ecuaciones y así, acá no tienen que cumplir eso, porque siempre van a tener mayor cantidad de ecuaciones que variables. Variable hay una sola, que es la edad, y van a tener tantas relaciones o tantas ecuaciones como personas estén involucradas en este problema. ¿Okay? Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Una tablita, porque en esa tablita nosotros vamos a establecer el dato que nos dan o los datos que nos den y la pregunta que nos están haciendo. La pregunta puede o siempre va a ser un caso hipotético.
Si nos damos cuenta acá, nos están dando estos tres factores, vamos a marcarlos, nos están dando estos tres factores que son datos de problema y nos están dando un caso hipotético. ¿Cuántos años deben transcurrir para que las edades de los últimos sean iguales a la edad del primero? Es decir, no es algo que está ocurriendo, es algo que puede llegar a ocurrir o que va a llegar a ocurrir y la pregunta es ¿cuándo? Entonces, tenemos dos propiedades particulares de los problemas de edades. La primera, la diferencia en el tiempo o la diferencia en la edad de dos personas es siempre la misma. Es decir, si Alejandro tiene hoy 11 años, bueno, no estás en tercero, tiene 14 años, y Alison tiene 13, la diferencia es de un año. En 20 años, esa diferencia de cuánto va a ser exactamente la misma, va a ser de un año, porque no importa cuánto aumente el tiempo, cuánto pase. Si tenías 10 años hoy, dentro de 10 años tienes 20. La otra persona tenía 12, en 10 años tiene 22. La resta es igual. Entonces eso nos permite establecer una relación particular, que la vamos a utilizar en otro ejercicio. La resta de dos edades en el mismo tiempo es igual, y eso nos permite establecer una ecuación única para varias variables. La otra es que el tiempo avanza igual para todas las personas. Eso es algo obvio, pero nunca se les olvide. Si acá nos están diciendo cuántos años deben transcurrir, no va a pasar una cantidad distinta para 1, para 2 y para 3. La cantidad que va a avanzar el tiempo es igual para todos. Entonces, en nuestro caso futuro, ¿cuánto va a avanzar la edad? Es la pregunta. Pero la forma en la que va a avanzar es igual para todos. La edad presente es 2x más 9, por dato, nos lo están diciendo acá. Y va a avanzar una cantidad de años A. ¿Cuántos? No sé, lo voy a averiguar. Pero va a avanzar una cantidad A de años, ¿ok? ¿Cuánto va a avanzar igual para el segundo amigo? Su edad actual es x menos 1 y en una cantidad A de años es mi hipótesis, ¿no? ¿Cuántos años? Pero es una cantidad A. Lo que avance para A es lo mismo que avanza para el segundo. Y lo mismo ocurre con el caso del tercero. Su edad actual es x más 2, su edad en el futuro es A, ¿ok? Perdón, x más 2 más a. ¿Cuánto es eso? No sabemos, vamos a ver. Entonces, lo segundo es que tenemos que unir estas cosas, porque acá tenemos 6 ecuaciones distintas. Tenemos que convertir eso en una sola, porque tenemos un montón de variables, tenemos una sola variable y un montón de ecuaciones. De la misma forma que en la clase anterior, si tengo 5 variables, para resolver ese sistema de ecuaciones necesito 5 ecuaciones como mínimo. Si tengo más, hay ecuaciones sobrando. Ya, si tengo menos, no puedo resolver el problema. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 ecuaciones para una sola variable, que es, bueno, acá tengo 2, pero en realidad la variable ya se van a dar cuenta que es A, porque esta variable se va a cancelar. Vamos a tener entonces acá una variable. O en todo caso tengo 6 ecuaciones para 2 variables aparentes. Quiere decir que tengo ecuaciones sobrando. Tengo que integrar esas ecuaciones en una sola. O si tuviera 2 variables distintas de verdad, en 2 ecuaciones. Tengo que reducir el número. Y eso lo vamos a hacer verificando cuál es la condición que nos dan en el problema. ¿Cómo es eso? Nos estamos dando cuenta acá en la pregunta que hay dos cosas. El hipotético es, la pregunta es cuántos años deben transcurrir. ¿Para qué? Para que las edades de los últimos sea igual a la edad del primero. Esto es la condición que nos están dando en nuestro problema para que encontremos la edad. Si no nos dan una condición, nos dicen cuántos años tienen que pasar. ¿Podemos resolver eso? ¿Qué pasar para qué? Tenemos que reducir las posibilidades. Entonces, eso es lo que tenemos acá como condición de problema. ¿Cómo limitamos qué es lo que podemos hacer? Entonces, la condición es la edad de los últimos, de 2 y de 3, debe ser igual a la edad del primero. ¿Ok? Esa es nuestra condición. Entonces, ahora vamos a tomar esto, que no es una ecuación, es una relación de ecuaciones, y la vamos a transformar en nuestras ecuaciones. ¿Cuáles vamos a utilizar? No las de presente, porque nos están preguntando cuántos años deben transcurrir. Quiere decir que esto está ocurriendo en el futuro. Entonces vamos a utilizar las ecuaciones del futuro. Entonces, la del primero es 2x más 9 más a. Entonces, donde tenemos primero, 2x más 9 más a. Y la suma del segundo y del tercero sería x menos 1 más a.
y x más 2 más a. ¿Ok? Y ahora simplemente desarrollamos. Acá tengo una sola ecuación lineal con aparentemente dos variables. Pero con la práctica ustedes se van a dar cuenta de algo. Acá tengo 2x, x y x. ¿Ya? Cuando lo meto acá tengo 2x de este lado, 2x del otro lado. Tengo 2x a la izquierda, 2x a la derecha con el mismo signo. ¿Qué va a pasar allí? Se van a cancelar. Se van a cancelar sí o sí, no hay otra forma. Entonces acá, de todas maneras, vamos a hacerlo uno por uno. X más x, 2x. 2 menos 1 más 1. A más a, 2a. Y acá me queda 2x más 9 más a. Este 2x lo voy a pasar, lo voy a pasar restando al otro lado. Me va a quedar 2x menos 2x. Esto se va a cancelar. Se va a hacer 0. Eso se vuelve 0. Y se va. Entonces me va a quedar acá luego el más 1. Este 9 que tengo acá también lo voy a pasar al otro lado restando. Restando porque acá está sumando. ¿Cuál es la función de todo eso? Tener las x a la izquierda o a la derecha, como prefieran, y tener a las a del otro lado. O sea, tener las variables agrupadas cada una a un lado de la ecuación, a un lado de la igualdad, para poder trabajar con ellas de forma eficiente. Eso nos va a dar 2x menos 2x, 0. 1 menos 9, menos 8. 1a menos 2a, menos 1a. Acá tenemos negativo con negativo, los mismos signos a ambos lados se van a cancelar. Eso es equivalente a tener, vamos a escribirlo mejor, porque con el celular se va a ver raro. A ver, texto. Eso es equivalente a tener menos 1 por 8 es igual a menos 1 por a. Es exactamente lo mismo. El 1 no lo escribo porque 1 por 8 es 8, entonces lo puedo ignorar. Luego cuando yo resuelvo eso, ¿qué me va a quedar? Menos 1, vamos a pasar los 1 al mismo lado. Menos 1 sobre menos 1, multiplicando ¿a quién? Al 8. Es igual a. Y por ley de signos, por regla de signos, negativo entre negativo es positivo. Y positivo entre positivo es positivo. Si opero dos signos iguales, el resultado es positivo. Si opero dos signos distintos, el resultado es negativo. Entonces esto me va a quedar 1 por 8 igual a, o lo mismo 8 igual a a. ¿Ya? Por eso es que yo puedo tranquilamente realizar esta separación, o sea, borrar los negativos como si fuese magia. Tiene su propósito o su justificación. Entonces me va a quedar que a es igual a 8. ¿Qué representa esta? Esta representa el paso del tiempo con la condición que yo establecí. La condición era que la edad del segundo más la del tercero fuera igual a 1. Y eso va a existir, o sea, esta condición se va a cumplir solamente cuando a sea igual a 8. Si a tiene un valor distinto de 8, las edades no se cumplen. Como mi condición era esta, la respuesta a mi pregunta es simplemente que las edades de la condición que me están planteando van a ser iguales en 8 años, ¿ok? No es que la edad de este va a ser igual a la de este y a la de este, no, fíjese que la condición es la suma del 2 con el 3 es igual a la del 1. Esa es la condición que nos ponen, ¿ok? Déjeme borrar esto acá, que como lo escribí con el zoom, se queda allí permanentemente. Ya. Acá tenemos otra vez la tablita con la línea temporal y nos ponen un ejercicio que dice, la edad de Juana dentro de 6 años será un cuadrado perfecto. Hace 14 años su edad era la raíz cuadrada de ese cuadrado. ¿Qué edad tendrá dentro de 9 años? Importante para esto es que sepamos qué es un cuadrado perfecto. Un cuadrado perfecto es todo número cuya raíz cuadrada es un número entero. ¿Ya? Si la raíz de un número, si la raíz cuadrada de un número no es un número entero, entonces, obviamente positivo, entonces esto no es un cuadrado perfecto, ¿ok? Eso nos está diciendo que cuando nos dicen que Juana, en 6 años va a tener como edad un cuadrado perfecto, quiere decir que ella va a tener n al cuadrado. ¿Por qué yo coloco n al cuadrado? Porque luego me dicen que hace 14 años su edad era la raíz cuadrada de ese cuadrado. Entonces yo puedo hacer dos cosas en esta tabla.
Y ustedes me van a decir simplemente cuál es más fácil. Puedo colocar esto o puedo colocar lo que puse abajo, n y n cuadrado. Es exactamente lo mismo, matemáticamente es lo mismo. Si yo le saco la raíz cuadrada a este número, me queda esto, ¿ya? La raíz cuadrada de un número al cuadrado es el número sin el cuadrado. Sin embargo, si yo hago o yo trabajo las ecuaciones con una raíz cuadrada, esto es horrible de trabajar. Nunca, 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 si es posible, trabajen con raíces cuadradas. A menos que de verdad sea inevitable, porque las raíces cuadradas son muy fastidiosas de operar, porque suelen ser números irracionales, con millones de decimales. Entonces no pueden hacer sumas, no pueden hacer restas, no pueden hacer nada. Entonces, allí es donde tienen ustedes que ser creativos. Nunca trabajen con irracionales, perdón, y tampoco trabajen con racionales. O sea, si pueden evitar fracciones, evítenlas, porque también, si empiezan a salir decimales allí, no pueden hacer sumas, no pueden hacer restas, no pueden hacer productos de forma sencilla, tienen que hacer mínimo como múltiplo y toda la cosa se complica. Entonces, volvemos aquí, tenemos la tablita y ya sabemos de dónde salió el n cuadrado del futuro y el n del pasado. ¿De dónde sale el n más 14? Me dice que hace 14 años su edad era la raíz cuadrada de ese cuadrado. Ya yo definí que en el pasado, acá cuando yo hago la tablita, realmente es indiferente cuánto es lo que pasó. ¿Ya? Fíjense que para yo considerar pasado y futuro no consideré esos 14 años, simplemente dije pasado y futuro. Pero luego me dicen que entre el pasado, que hace 14 años, su edad era la raíz cuadrada de ese cuadrado. Quiere decir que en el presente habrá pasado 14 años. ¿Por qué en el presente? Porque acá me dicen otra vez, dentro de 6 años será un cuadrado perfecto, en el futuro. Y luego me dicen, hace 14 años. Cuando yo digo hace 14 años, ¿esta persona que lo está diciendo está en el futuro o está en el presente? Está en el presente. Entonces, la distancia que hay entre el pasado y el presente son estos 14 años que yo tengo. Y aquí yo tengo dos opciones. O le resto 14 años al pasado y lo tomo en función del presente, pero eso me va a complicar porque me va a quedar un número menos 14 en relación al presente y la relación que yo tenía súper bonita con el futuro la voy a destruir. Entonces lo que hago es considerarlo al revés. Es lo mismo ir al pasado 14 años que ir al futuro 14 años. Entonces del pasado yo le sumo 14 años y eso es lo que me dará el presente. Y aquí ya tengo mis tres ecuaciones que me están definiendo pasado, presente y futuro. Listo. Luego me toca el hipotético. ¿Qué edad tendrá dentro de 9 años? Quiere decir que lo que yo tengo que averiguar es la edad en el presente y sumarle 9 años para ver cuál es la edad que ella va a tener. ¿Ok? Entonces vamos a plantear acá las ecuaciones. ¿Quién es el futuro? El futuro es simplemente el pasado más el presente, ¿no? Si yo tengo el futuro, le sumo el presente. Perdón, si yo tengo el pasado, le sumo el presente y eso me va a dar el futuro. Entonces yo hago estas relaciones acá con las flechitas. Del pasado al presente hay 14 años. Del presente al futuro hay 6. ¿Por qué? Porque me dice la edad de Juana dentro de 6 años. Entonces del presente al futuro hay 6. Y entre el pasado y el futuro hay 20 años. ¿Para qué me sirve este 20 años? Porque me están diciendo la igualdad. ¿Dónde está la igualdad? Acá. Hace 14 años su edad era igual a la raíz cuadrada de ese cuadrado. Entonces hay una igualdad entre pasado y futuro. Y esa igualdad va a ser el pasado más una cantidad de tiempo. Y esa cantidad de tiempo es este 20 que tenemos acá. Entonces acá yo tengo la ecuación, la hice en dos partes para que fuera más fácil de ver. Al pasado le sumo al presente y a ese resultado le sumo para llegar al futuro. Y es sencillo, pasado más presente es igual a futuro. Entonces lo que tengo acá es futuro igual a futuro. 14 más 6 es 20. N más 20 igual a n cuadrado. Que es esto una ecuación de segundo grado. El 20, podemos hacer dos cositas aquí también. El n cuadrado lo paso negativo acá, luego multiplico todo por menos 1. Para no tener n negativo, lo complicamos mucho. Vamos a pasar el n y el 20 positivo restando al otro lado. Me va a quedar n cuadrado menos n menos 20 igual a 0. Y esto lo podemos resolver de varias formas. Lo resuelvo manualmente con la fórmula para resolver una ecuación cuadrática.
o lo resuelven por factorización. Por factorización es fácil, ¿ya? Entonces nos va a dar, por factorización nos va a quedar n menos 5 y n más 4. Verificamos, n por n cuadrado. Menos 5 por más 4, 5 por 4, 20, negativo. Y este menos n me va a dar de los otros dos, ¿ya? Entonces recuerden que, ¿qué significa eso? Esto representa las raíces de esta ecuación. Y las raíces van a tener el sentido contrario al signo que tiene acá. Si acá tiene menos 5, la raíz es más 5. Si acá tiene más 4, la raíz es menos 4. Y como estamos hablando de edades, porque n es la edad, siempre es la edad, entonces no podemos tomar el valor negativo. Nadie tiene menos 4 años. Entonces nos quedamos con el valor positivo. Entonces n es igual a 5. N en el pasado. Entonces en el pasado tenía 5 años. ¿Ya? Luego tenemos que buscar la edad en el presente. ¿Por qué la edad en el presente? Porque la pregunta es qué edad tendrá dentro de 9 años. Entonces buscamos la edad en el presente. Es n más 14, n más 14, más los 9 años que tenemos acá, ¿no? Y eso me va a dar n más 23. Resuelvo n más 23 y me da 28 años. Entonces en el futuro ya vemos que ella va a tener la edad en el futuro dentro de esos 9 años, ¿sí? Entonces va a ser 28 años, ¿ok? Ahora, ejercicios fáciles, el anterior fue el único complicadito que vamos a tener. Acá me dicen, Pedro tiene su primer hijo a los 26 años, su segundo hijo a los 32. ¿Cuál será la edad de Pedro cuando la suma de las edades de sus hijos sea 30? Fíjense que acá hay datos que no nos están dando, entonces hay uno que vamos a asumir. Nos dan la edad de Pedro en el pasado. Pedro tiene a su primer hijo y luego un segundo hijo. Quiere decir que esto es el pasado, no el futuro ni el presente. Entonces establecemos mi pasado. Primero, esa tablita la pueden hacer por partes. Tuvo su primer hijo a los 26 y su segundo hijo a los 32. ¿Por qué yo escogí acá la edad de Pedro como 32? Por conveniencia. Si yo pongo el presente, cuando Pedro tenía 26, su primer hijo iba a tener una edad de 0 años, porque a los 26 años nació su primer hijo. Entonces su primer hijo, cuando Pedro tiene 26, su primer hijo tiene 0 años. Y su segundo hijo iba a tener una edad negativa, porque no había nacido todavía, faltaba tiempo para que naciera. Entonces yo ingeniosamente voy a escoger la edad más vieja, porque cuando yo escojo 32, los dos hijos ya nacieron. Y además, a los 32 años, el segundo hijo recién ha nacido. Entonces, cuando Pedro tiene 32 años, su segundo hijo tiene 0 años. Nació en ese mismo año. Luego va a pasar, esta distancia de 6 es simplemente la diferencia entre 26 y 32. Como les dije, la diferencia de edad siempre es la misma. La diferencia entre la edad de Pedro cuando nació el hijo 1 y el hijo 2 es la misma diferencia de edad que tienen entre ellos, ¿sí? Si yo nací hace 2 años y mi hermanita nació hoy, la diferencia entre las edades de mi papá es 2 años, ¿no? Porque pasaron 2 años. Y la diferencia entre mi hermanita y yo es 2 años también, porque el tiempo pasa igual. Entonces, a partir de estos 26 y 32, que son las edades de Pedro, yo calculo la edad del hijo 1, o sea, del primer hijo que nació. Y luego establezco mi hipotético. ¿Cuál será la edad de Pedro cuando la suma de las edades de sus hijos sea 30? ¿Qué entendemos de acá? Que va a pasar el tiempo. Y el tiempo pasa igual para todos, es lo mismo que en el caso anterior, pero en lugar de X, de A, uso X. ¿Por qué uso X? Porque acá no tengo X. Entonces anteriormente usé A porque ya tenía la X ocupada. Como acá no tengo A, simplemente utilizo X. ¿Ok? Las variables las escogen a conveniencia, la letra que más le gusta en realidad. Y establecemos ya mis ecuaciones, simplemente es 32 más un avance de tiempo, 6 más un avance de tiempo y 0 más un avance de tiempo, pero 0 más x es x, entonces no pongo el 0. La condición del problema, ¿cuál es? La edad de Pedro tiene que ser la suma de las edades de los hijos de Pedro tiene que ser 30, o sea que solamente voy a considerar a los dos hijos. La suma del hijo 1 más el hijo 2 tiene que ser 30. Entonces, como el hijo 1 es 6 más x, el hijo 2 es x, su suma tiene que ser 30. Y esto lo resuelvo súper rápido. 6, 6. X más x, 2x. El 6 sumando pasa restando, 30 menos 6, 24. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo, 24 entre 2, 12. ¿Cuánto pasó el tiempo
12 años. Sin embargo, la pregunta no es en cuántos años va a ser esa condición, como en el caso anterior, el ejercicio anterior. La pregunta es cuál es la edad de Pedro en ese momento. Entonces, como Pedro tiene 32 años, pasaron 12, tiene 44. Corroboramos que lo hicimos bien. La condición es que la suma de hijo 1 más hijo 2 tiene que ser 30. Entonces, 6 más 12, 18. X, 12. Son las edades del hijo 1 y del hijo 2. Sumo 18 más 12, 30. Entonces, sus hijos van a tener 18 y 12 años respectivamente. Solamente esto está para verificar que no me equivoqué. Si yo hago esto y la edad de y sumo esto y me da 19 años, 35, me da cualquier número distinto de 30, lo hice mal y tengo que ver qué hice mal. ¿Okay? Entonces, con este ejercicio ya terminamos, chicos. Llevamos media hora. Acá es esta también simplemente para analizar el enunciado, porque en términos matemáticos está muy fácil. Me dice, si hace 3 años mi edad fue la mitad de la edad que tendré dentro de 19 años, ¿cuál es mi edad? Porque este enunciado me interesó, porque la mayoría de los exámenes, no los que les voy a poner, despreocúpense, pero la mayoría de los exámenes cuando ponen estas cosas ponen enunciados innecesariamente complicados para que lo hagan mal, en realidad. Hace 3 años mi edad fue la mitad de la edad que tendré dentro de 19 años. Te repiten tantas veces las cosas que te confunden. Entonces tengo que empezar a desglosar este enunciado en partes. Lo primero, establecer el presente. El presente lo voy a establecer como X. Ya. Porque quiero y porque puedo voy a establecer el presente así. ¿Por qué? Porque me va a simplificar mucho las ecuaciones. Si a mí se me ocurre poner el presente como una resta, por ejemplo, la edad que tendría entre 19 años, entonces yo podría colocar el presente como X menos 19. Bajo 19 años si estoy en el día de hoy. O pudiera aumentar 3 años al presente en relación al pasado. O pudiera relacionar pasado con presente, pero eso nos va a complicar. En cambio, si yo defino un punto del cual voy a definir a los demás, entonces eso me hace muchas cosas más fáciles. Lo segundo, porque me pueden decir, ¿y por qué no el pasado como punto de referencia o el futuro? Porque la pregunta es cuál es mi edad hoy, no en el futuro, ni en el pasado. Entonces yo intento responder mi edad desde el principio. Si yo respondo esto desde el principio, no tengo que perder tiempo en nada. ¿Ok? Entonces, como yo establecí el presente como X, hace 3 años, mi edad fue algo. No se preocupe por eso todavía. Si yo intento establecer una relación acá de X menos 3, perdón, vamos con el futuro primero. Fue la mitad de la edad que tendré dentro de 19 años. Si yo establezco acá el futuro como X más 19, que es lo que debo hacer, porque si el presente es X, el futuro es X más 19, estos 19 años. Si yo el pasado lo establezco en relación al futuro, me voy a hacer bolita. ¿Por qué voy a tener esto? Hace 3 años mi edad fue la mitad de la edad. Hace 3 años sería X menos 3 igual, igual a X más 19 entre 2. Sería una complicación innecesaria. O acá podría poner X más 19 entre 2. La mitad de la edad en el futuro. Voy a tener que un cociente. Y les acabo de decir, no usen cocientes siempre que puedan, porque se complica la vida, ¿ok? Entonces, el pasado también lo voy a establecer en relación al presente. Y ya, lo demás del enunciado lo voy a ignorar de momento. Hace 3 años, listo, X menos 3. Esto, la mitad de la edad que tendré tal, va a ser mi condición, como el ejercicio anterior y el anterior. Mi condición de problema. ¿Cuál es la condición? Que la edad del pasado es igual a la mitad de la edad del futuro. Y lo escribimos así para hacerlo más fácil. Pasado es igual a futuro entre 2. Y ya. Ahora sí, pasado ¿quién es? X menos 3. Futuro ¿quién es? X más 19. X más 19 entre 2. Este 2, primer paso, eliminar el cociente. El 2 dividiendo lo paso a multiplicar acá. Me queda 2 por X menos 3. Igual a X más 19. 2 por X, 2X. 2 por menos, menos. 2 por 3, 6. Y X más 19. Acá voy a pasar la X más pequeña al lado de la X más grande, para no quedarme con negativos. Si lo hago al revés, me queda X menos 2X igual a menos X.
intenten siempre no quedarse con negativos tampoco. Entonces paso la x restando al otro lado, me queda 2x menos x. El 6 negativo lo paso al otro lado positivo, 19 más 6. X igual a 25. La pregunta ya la respondí. ¿Cuál es mi edad? 25 años. Fíjense que si hubiese escogido cualquiera de las otras 1000 ecuaciones que les dije de ejemplo, como esto en relación al pasado, como el presente, como el avance, como x, pasado igual a x, presente igual a x más 3, por ejemplo, no habría respondido ya esto. Tendría que hacer un paso adicional. Entonces intenten no hacer pasos adicionales siempre que puedan. Ahora para verificar. Si mi edad actual es 25, hace 3 años, o sea, en el pasado tuve 22. 25 menos 3, 22. Y el futuro sería 25 más 19. 25 más 19 son 44 años. ¿Se cumple o no se cumple esto? La edad en el pasado es 22, es la mitad de 44. Como es la mitad de 44, la condición del problema se cumple y resolví bien el ejercicio. Si esto no se cumple, lo hicieron mal, ¿ok? Bien, chicos, entonces, preguntas. A ver, ¿quién tiene preguntas, dudas o algo así? Chicos, ¿nadie? ¿Todo les quedó clarito? Profesor, toca ahí. Ya, bien, Marcos. Entonces, para esta actividad van a tener la última ficha ya que hay, o sea, de las dos, la última que falta, que es la de problemas de edades, ¿ok? La fecha de entrega, como siempre, es una semana, o sea, hasta el próximo miércoles, hasta medianoche. Y la tienen publicada en la plataforma también. La actividad de las diapositivas de la clase anterior de biología de hoy, o sea, la de semilla, todo eso ya está publicado con el video para que lo vayan y lo copien en su cuaderno. Y ahorita les publico esto de razonamiento matemático, ¿ok? Cuando estén haciendo la ficha, cualquier duda, como siempre, me pueden preguntar. Y quédense allí que les voy a tomar asistencia. ¿Ok? Mucha gente ahora. Yo tengo que tomar 2 asistencias. Ya. No tengo tanta gente ahora. Ah, ya vi, porque tengo más. Tengo uno más, que no se conectó antes. Listo, chicos, ya. Bueno, terminamos, chicos. Cuídense. Feliz días a todos. Chao. Usted también, profesor. Chao.